que tendremos al finalizar esta exposición. Nos acompaña en esta ocasión el señor Jorge Matar. Nos va a hablar sobre la pandemia y el crecimiento económico, una oportunidad para reconstruir el Estado desarrollador y de bienestar en América Latina. Vamos a conocer brevemente la experiencia del señor Matar. Él es especialista en planificación, prospectiva, desarrollo y política industrial, miembro del Consejo Directivo del Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi, consultor y exfuncionario de la CEPAL por 26 años. Ha coordinado proyectos de cooperación técnica en temas de desarrollo, competitividad, planificación y estudios de futuro, tanto en América Latina como el Caribe, y ha publicado artículos y coordinado libros sobre estas materias, bachiller y maestro en economía por la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Realmente estamos muy complacidos de contar con su presencia desde México. Muy buenas tardes, señor Jorge Matar, y a conocer entonces las propuestas que tiene para este tema que nos trae el día de hoy. Buenas tardes. Muchas gracias, Paula Fernanda, y muchas gracias a los organizadores de este gran evento y más gracias todavía a quienes nos están acompañando. Voy a permitirme compartir la pantalla para mostrarles una presentación que me va a ayudar para guiarme a través de los temas que quiero conversar con ustedes. Hay tres palabras que de alguna manera resumen lo que voy a desarrollar en los próximos 28 minutos. Pandemia, futuro y Estado. ¿Sí? Desde luego que la pandemia es algo que apenas hace un año nadie pensaba que íbamos a sufrir y nos tiene a todos muy atentos respecto de cuándo va a ser el momento que podamos disfrutar de una vacuna para poder quedar inmunes o algún remedio, porque como sabemos nos ha afectado de manera muy fuerte y hay mucha preocupación en todo el mundo. El segundo punto que quiero tratar es que quiero argumentar que el futuro, a partir de esta tremenda crisis que estamos sufriendo, se puede construir. No es una utopía, es algo que está en nuestras manos y que podemos ir construyendo entre todos. Y para ello, en mi opinión, necesitamos recuperar a un Estado que en América Latina ha estado bastante disminuido, casi ausente en muchos de nuestros países en los últimos 35, 40 años. ¿Sí? Entonces, para ello voy a hablar de dónde estamos ahora y de por qué esto es una oportunidad, muy brevemente los efectos de la pandemia y las políticas que se han implementado para hacerle frente, las implicaciones globales que hemos visto y algunas reflexiones sobre el desarrollo y el crecimiento, para concluir con una serie de propuestas en torno a esa construcción del futuro que todos deseamos. ¿Cuál es el contexto que tenemos hoy? Pues tenemos una enfermedad causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 que pone de manifiesto los graves problemas estructurales que tenemos en América Latina y el Caribe y que tienen mucho que ver con el modelo que ha seguido la región prácticamente en todos los países, en algunos más, en otros menos, en los últimos 30, 35 años. ¿Y cuáles son esas características que hoy vemos? Bajo crecimiento, un empleo precario, la productividad muy baja y una inserción externa vulnerable. Tenemos también en el lado social pobreza, marginación y desigualdades en múltiples dimensiones. El medio ambiente también se viene deteriorando y esto ha generado mucho descontento social. Lo hemos visto en los últimos años, incluso antes de la pandemia, en varios de nuestros países, como ha habido brotes de manifestaciones de la sociedad que espontáneamente salen a pronunciarse por su descontento respecto de su situación en materia laboral, en materia de salud, etcétera. Pero por el lado de la gestión del desarrollo, es decir,
de la actuación de nuestros gobiernos o los estados, esta pandemia ha venido a poner de manifiesto que los estados tienen herramientas muy débiles para intervenir y de alguna manera hacer frente con mucho más vigor a los efectos de la pandemia. En general, como sociedad, como sector privado, como población en general, tenemos una escasa preparación para enfrentar de manera exitosa estos acontecimientos inesperados de alto impacto. Por cierto, no es una realidad solo en América Latina. Yo diría que incluso en los países más avanzados ha tomado por sorpresa y en algunos casos hemos visto comportamientos erráticos en países que son mucho más avanzados que los nuestros. Otra característica es que el Estado en general tiene un reducido espacio fiscal, es decir, unas finanzas públicas que no tienen suficiente capacidad para responder con toda la fuerza que requeriría una crisis como esta. Y finalmente, hemos visto cómo nuestras democracias y la participación social se ven amenazadas. Ese es el contexto que tenemos hoy en América Latina, lo cual hay que verlo como una gran oportunidad. Desde luego que no quiero de ninguna manera minimizar los efectos de la crisis, pero justamente por la gravedad tenemos que transformar esta crisis en una oportunidad. Y este año puede ser un punto de inflexión para emprender un nuevo camino por esta ruta del desarrollo que tanto anhelamos en toda la región. Y aquí esa ruta empieza por tener una visión de largo plazo, una visión de futuro de, de ese país, de esa región, de ese estado, de esa provincia que todos queremos. Y en eso voy a argumentar más adelante, el papel, el liderazgo del Estado es esencial. No me voy a detener mucho en los efectos de la pandemia porque creo que son de todos conocidos. Es una crisis que primero se manifiesta en la salud, pero de inmediato, con las medidas de confinamiento, se traslada la economía, se desploma la producción y el comercio internacional. Y hay que decir que América Latina es una de las regiones más afectadas del mundo, que está sufriendo un impacto por varios canales. Para empezar, el comercio. América Latina es una región muy abierta al comercio y las inversiones internacionales, y ahí fue donde se manifiesta el primer impacto que de inmediato se traslada a la producción, al empleo y a la inversión. Tenemos esos choques de oferta primero, pero también luego viene un choque de demanda por todo el desempleo que se genera y que entonces el poder de compra de la población se reduce. Entonces es una crisis tanto de oferta como de demanda en una región que de por sí ya venía creciendo muy poco. Prácticamente estábamos estancados en materia de crecimiento económico en los últimos 5 años. Y lo que hemos visto justo por estas condiciones de nuestros estados, en general, vamos a ver, hay diferencias entre los diferentes países, pero en general vemos una respuesta que no ha sido suficiente de los estados y de los aparatos públicos, que la verdad es que en los últimos 30 años han sufrido el embate del denominado capitalismo liberal o neoliberalismo, como le quieran llamar, que uno de sus postulados justamente era un rol mucho menor del Estado en los asuntos del crecimiento y del desarrollo. Y en mi opinión, este alejamiento del Estado como coordinador y líder del proceso de desarrollo de un país se ha puesto muy en evidencia en esta crisis, esa debilidad que tienen nuestros estados para salir adelante de esta crisis, ¿no? Pues aquí hay unos datos, no los voy a nombrar, son los últimos datos que ha publicado la CEPAL del impacto que este año tendrá la crisis. Simplemente hay que recordar que probablemente vamos a tener la caída del Producto Interno Bruto mayor en más de 100 años.
calculada alrededor del 9%, con una caída del comercio en la región muy grande, el desempleo, la informalidad que va a representar más de la mitad del empleo, un aumento en la pobreza en 45 millones de personas y de la pobreza extrema en 28,5 millones de personas. Es decir, cuando hablamos de crecimiento, de desarrollo, no solo son cifras de la inversión, del Producto Interno Bruto o del empleo. La población lo sufre principalmente en estas cifras de pobreza y de pobreza extrema. Eso es lo que, en mi opinión, nos debe llamar a la reflexión y a actuar para evitar que la crisis siga afectando a tantas personas que de por sí sabemos que en la región ya sufríamos niveles de pobreza bastante altos, ¿no? Entonces, algunas cifras que nos permiten ahondar un poco más en la situación. Yo decía que nuestros estados en general tienen pocas herramientas para combatir la crisis. Y esto se ve de manera muy clara en las estadísticas de ingresos y gastos del sector público como porcentaje del Producto Interno Bruto, que muestran los países, por un lado, los que están del lado izquierdo, algunos países de América Latina, y por otro lado, algunos países desarrollados. Este coeficiente de ingreso y gasto público es en general bastante menor en América Latina respecto de lo que vemos en otros países. Y esto, en una emergencia como la que estamos viviendo, inhibe las posibilidades, la potencia de actuar con recursos públicos para paliar la emergencia. Lo que ha sucedido es que algunos países han tenido que echar mano de recursos que tenían asignados en otras áreas o también acudiendo a la deuda. En términos más amplios, aquí ven cómo las economías más avanzadas han dedicado un esfuerzo fiscal mucho mayor a combatir la emergencia, tanto directamente al sector de salud como a otros sectores, comparado con los mercados emergentes, entre los cuales están los países de América Latina y desde luego también con las economías de bajo ingreso. Es decir, esto que veíamos en el gráfico anterior se manifiesta en lo que realmente se está ejerciendo de ingreso y gasto discrecional a consecuencia de la pandemia, y vemos las diferencias muy importantes entre las economías avanzadas, los mercados emergentes, digamos, de ingreso medio, y los países de bajos ingresos, ¿no? Y esto también ya viéndolo a nivel de países en concreto, vemos cómo, estos son cálculos del Fondo Monetario Internacional, a raíz de la pandemia, ¿cuáles han sido? La pregunta es, ¿qué gasto adicional se ha ejercido? Y por otro lado, ¿qué ingreso público se ha perdido por la menor actividad económica? Esto nos muestra, en relación al producto, unas diferencias importantes que tienen que ver a nivel de cada país, del tamaño de cada país, con el esfuerzo que se está haciendo, pero también los recursos que se están perdiendo por la menor actividad económica. Y de hecho, verán ustedes que Perú es uno de los países que en relación al producto propio están invirtiendo mucho más. Tenemos aquí varios países de América Latina, entre los que más están dedicando gasto adicional a combatir la pandemia. En América Latina están Perú, Chile y Brasil, y entre los que menos está México, que ha optado por una política de no elevar el gasto público ni acudir a endeudamiento. También aquí vemos cómo se ha afectado la previsión de crecimiento económico que se tenía antes de la pandemia respecto de lo que se tiene ahora. Vemos que la mediana es alrededor de una caída del 7,7%, pero en algunos países esa caída es mucho mayor respecto de lo que se esperaba.
Por ejemplo, en el Perú, como saben, no estoy descubriendo nada, es de los países que van a sufrir una mayor caída en su producto. Son, junto con México, Colombia, Ecuador y la Argentina, parte de los países del mundo en desarrollo que más efecto están teniendo en puntos porcentuales de su caída respecto de lo que se preveía al inicio del ejercicio, ¿no? A pesar de que en algunos, como veíamos que es el caso de Perú, se ha estado invirtiendo muchos recursos públicos. Vemos en una visión de más largo plazo, en este gráfico, cómo a lo largo de las décadas ha habido mucha volatilidad en el crecimiento. Esto se remonta a principios del siglo XX. Y lo que ustedes tienen ahí es el promedio de la tasa de crecimiento del PIB cada 7 años, ¿sí? Como es un periodo muy, muy largo, se toman promedios de 7 años. Y lo que quiero que noten es que al final del periodo ya tenemos, lo que decía hace un rato, del 2014 al 2019, prácticamente un crecimiento nulo del 0.4% promedio, que por todos los pronósticos que se han establecido en la CEPAL, en el Fondo Monetario, en el BID, en la OSD, todo parece indicar que vamos a tener una nueva década perdida que va a abarcar los años del 2014 al 2024. Insisto, ya traíamos 5 años de prácticamente un estancamiento y los próximos 5 años la recuperación va a ser muy pequeña a partir de la caída del 2020, que como veíamos hace un rato, se espera que sea en promedio del 9% en la región. Y acá vemos lo que pasa en términos del Producto Interno Bruto por habitante, que digamos aquí no vemos efectos en la desigualdad, que por cierto van a ser muy graves. Aquí como un promedio del Producto Interno Bruto de cada habitante como promedio, insisto, vamos a volver a la cifra que teníamos 10 años atrás. Es un retroceso terrible. Vean ustedes que desde el año 90 hasta el 2010, es decir, en ese periodo de 20 años, el PIB per cápita real casi se duplicó, ¿sí? Son índices, aquí son índices. Partimos de un índice de 100 en el año 90 y en el año 2010 estábamos en 190, es decir, se incrementó en 90%, o sea, casi se duplicó. Y siguió más o menos creciendo en los años más recientes, pero como ven, incluso ya antes del 2020 venía con una tendencia prácticamente de estancamiento para caer dramáticamente en el 2020 y como decía, en términos del nivel, si fuéramos un habitante promedio de América Latina, querría decir que en el 2020 vamos a volver a tener el mismo ingreso en términos reales que teníamos en 2010. Es decir, prácticamente no vamos a haber tenido ningún progreso material en 10 años. Pero lo más grave es que si tomamos en cuenta la distribución del ingreso, veríamos que una parte de la población que está entre el 5% o el 2% o el 1% más rico, están viendo crecer sus ingresos, lo cual quiere decir que para buena parte de la población el ingreso por habitante, el PIB por habitante, sería menor aún de lo que estamos, digamos, sacando como promedio. Muy bien. Veamos ahora, bueno, ¿qué sigue después de esto, no? ¿Cómo podemos recomponer las cosas? Lo que voy a hacer ahora es que voy a plantear dos escenarios hipotéticos, ¿sí? No quiero decir que ninguno de los dos se vaya a realizar, porque hay muchos escenarios que los prospectivistas están planteando, pero quiero concentrarme en, digamos, uno que le llamamos catastrófico y otro que es el deseado.
Y en el Inter hay una cantidad infinita de escenarios que no vamos a ver, obviamente, pero solo para tener una idea de lo que puede pasar. Insisto, no, lo más probable es que esto no va a suceder, pero es importante tener una idea de cuáles son esos extremos para luego plantear cuál sería, digamos, el camino para llegar a ese escenario deseado. Entonces, empezando con el catastrófico, aquí la pandemia arrasó todo, hay un ánimo de depresión, sigue habiendo individualismo, egoísmo y desconfianza, y el Estado sigue siendo ausente. Los regímenes autoritarios se fortalecen, el capitalismo se hace más salvaje, las tendencias concentradoras y desigualadoras se refuerzan y hay más pobreza y hambre. El PIB potencial se reduce y el progreso social retrocede con una elevadísima contaminación y un exacerbamiento del cambio climático. No hay cohesión, los gobiernos, las comunidades y los individuos están divididos y esperamos resignados a que aparezca el próximo cisne negro. Los objetivos de desarrollo sostenible no se cumplen, estamos lejísimos en un marco de desmembramiento de la unidad y la cooperación latinoamericana caribeña, insisto, es un escenario catastrófico que pudiera, ojalá no, materializarse. Veamos un poco de la Agenda 2030. Fíjense ustedes que una de las grandes metas de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible justamente es la eliminación de la pobreza extrema al 2030. Y en América Latina veníamos bien hasta más o menos el 2010, no, ni siquiera, iba a decir 17, pero no, antes venía reduciéndose hasta llegar al 8.2% de la población en 2013 aproximadamente, 2012. De ahí empezó a subir y se espera que en 2020 alcance el 13% de la población. Lo que necesitaríamos para reducir la pobreza extrema a estos diferentes escenarios que tienen del lado derecho de la gráfica, tendríamos que crecer, por ejemplo, en el mejor de los casos, una reducción de la desigualdad del coeficiente de Gini de 1.5% con un crecimiento del PIB per cápita del 5% anual. Es un escenario muy, muy difícil. Por eso, el cumplimiento de la meta cero de pobreza extrema, la verdad es que está muy cuestionado. Pero el escenario deseado nos lleva hacia una ruptura virtuosa que conduce al desarrollo sostenible. Aquí aprendimos que hay que generar esos cambios estructurales, salir fortalecidos y con una expectativa de mejor futuro. Colaboramos todos, los regímenes autoritarios se desvanecen y surge un capitalismo solidario. Aquí es muy importante el papel del Estado, que fortalece la inteligencia colectiva, anticipativa y liderados por el Estado construimos esa visión deseada del futuro. Los cisnes negros, es decir, acontecimientos inesperados de alto impacto, van a presentarse en América Latina, pero tenemos mucho mejor preparación para enfrentarlos. El progreso tecnológico ya no es para beneficio de unos cuantos, sino que se aprovecha para el bienestar común. El PIB potencial se eleva después de 2 años de ardua recuperación, el crecimiento se acelera y los ODS se cumplen en un marco de cooperación solidaria latinoamericana caribeña. Esto lo remarco porque la verdad es que en esta pandemia casi no hemos visto muchas acciones de cooperación entre los países latinoamericanos. Más bien, cada país está buscando formas de salir y el proceso de diálogo, de cooperación, de intercambio de experiencias, yo francamente no lo veo muy visible, ¿no? Entonces, ya estoy para terminar. ¿Cómo nos acercamos? Pues primero tenemos que tener una imagen del futuro.
acordar como país, como región, una imagen de ese futuro deseado. Y el Estado es el único que puede convocar a la sociedad, al sector privado, a la academia, a dialogar y acordar esa imagen del futuro con un diálogo abierto, incluyente, democrático y participativo, en donde encontremos eh, las divergencias, pero las minimicemos y maximicemos las convergencias, las grandes metas que a todos nos unen. Entonces aquí se requiere un gran esfuerzo de inteligencia colectiva y planeación estratégica. Desde luego que todo esto se dice fácil, yo estoy consciente que no se construye esto de la noche a la mañana, pero tenemos que empezar a trabajar en ello desde ahora, aún en el marco de la crisis. Las medidas que se están empleando para salir de la crisis tienen que tener un componente de mediano y largo plazo y tenemos que ir dialogando todos para ir acordando esa imagen de país que cada quien construirá, ¿verdad? Perú construirá la suya, Argentina la suya, Brasil, Chile, etcétera. Y entonces, ya para terminar, necesitamos repensar el desarrollo. Ya no es solo el crecimiento, que quede claro, el crecimiento del PIB no es suficiente. Tenemos que distribuir, tenemos que cuidar el ambiente, tenemos que ver lo social, lo que se llama el desarrollo sostenible. Y es que en las últimas décadas no hemos tenido una visión estratégica de ese futuro que nos promete prosperidad, reducción de la desigualdad, eliminación de la pobreza y ampliación de la justicia para todos. Entonces, para volver a lo que decíamos antes, la pandemia nos ha generado un impacto terrible. No podemos más que lamentar los millones de muertos que ya llevamos en todo el mundo y los cientos de miles en América Latina. Pero es una oportunidad de la cual debemos aprender a actuar y determinar nuestro porvenir. Y aquí creo que la cooperación y la integración regional construida sobre otras bases, porque estoy consciente que la integración latinoamericana está viviendo horas bajas, pero es una oportunidad para fortalecerlo en muchos temas: seguridad, infraestructura, turismo, cambio climático. Y si no es por voluntad política, yo les diría que sea por urgencia y necesidad, ¿no? Y esto requiere de la reivindicación del Estado, un nuevo Estado que sea un Estado solidario, proactivo, desarrollador, visionario, honesto. Necesitamos estados que se comprometan con acabar con la corrupción y la impunidad, que sea innovador, que sea inteligente. Esto, desde luego, insisto, no es de la noche a la mañana, pero tenemos que ver muestras de que estamos caminando hacia allá para que todos como población vayamos en el mismo barco. Necesitamos una política económica redistributiva. Sabemos que el mercado no va a asignar con justicia lo que la sociedad requiere. Tenemos que tener un pacto fiscal que grave de manera eficaz a los que más tienen y con tasas mucho mayores que a los de menores ingresos. Con nuevos patrones de inversión, producción, distribución y consumo, todos ellos articulados para una nueva economía baja en carbono. Tenemos compromisos muy importantes de aquí al 2030 que no debemos olvidar y por eso el énfasis debe estar en actividades sostenibles como el consumo y el turismo necesarios, que sean significativos, una economía de lo necesario. Muchos hemos sufrido los efectos de esta crisis y hemos dejado de disfrutar de muchos bienes y servicios y hemos sobrevivido sin problema. Probablemente tenemos que pensar en lo esencial, lo vital, en una economía circular y no tanto en un consumo superfluo al que muchas veces nos llaman los aparatos de publicidad. Y aquí termino. La verdad es que no sé estrictamente cuánto tiempo llevamos. Creo que podría haber algún espacio, si la organización del evento lo considera, para alguna pregunta de ustedes.
Eh, Muchísimas gracias, señor Matar, por su ponencia. Realmente nos ha brindado un pantallazo sumamente interesante. Si hubiese alguna pregunta, los invitamos a formularla. Pero usted nos ha brindado dos posibles panoramas, uno bastante complicado y el otro no tanto. Según su perspectiva, de acuerdo a sus estudios y demás, ¿cuál cree que sería de esos? O sea, uno desearía que uno de ellos sea el escenario, ¿no es cierto? Pero por cómo usted ve las cosas, ¿cuál cree que sería el escenario más, o sea, más real, digamos, a corto plazo? Mire, Paola, en realidad los dos escenarios son construcciones teóricas, analíticas, conceptuales, que tienen una probabilidad muy baja de suceder. Pero yo me acercaría, desde luego, al escenario deseado, porque creo que en América Latina íbamos caminando relativamente bien hasta hace unos quizás 5 o 6 años. Era una región que venía creciendo bien, que venía reduciendo la pobreza y la desigualdad de manera muy sostenida en la mayoría de los países, pero que, insisto, desde unos 5 años para acá, por diferentes razones y en diferentes países las explicaciones son distintas, empezamos con un crecimiento mucho menor, prácticamente un estancamiento. Entonces, para mí, si bien estamos todavía en medio de la crisis con mucha incertidumbre, necesitamos que el Estado, los gobiernos convoquen a esta gran alianza. Creo que en América Latina hoy estamos viendo mucha crispación social. Vimos las manifestaciones en varios países de América Latina bueno, sobre todo en 2019, de descontento social. Creo que eso nos llama, digo, yo no soy parte del Estado ni del gobierno, pero sí soy parte de una sociedad que creo que está muy dispuesta a dialogar y a ser, digamos, convocada por el Estado. Entonces, si bien es ese escenario deseado, como digo, es hipotético, sí podemos pensar que a lo largo de un cierto periodo, de una década o 15 años, podemos aspirar a él. En América Latina tenemos una gran capital de reserva de mano de obra, de recursos naturales, una gran biodiversidad y sobre todo tenemos capital intelectual. Muchos latinoamericanos han estado saliendo de nuestros países y están siendo actores importantes en la academia en Estados Unidos, en Europa. Entonces tenemos que recuperar esa sabiduría. Pero insisto, en mi opinión, ¿verdad? El Estado tiene que liderar este proceso y ser muy abierto a las demandas de la sociedad. ¿Sí? Creo que cuando yo digo que el Estado debe liderar, no digo que la sociedad debe de seguir como borreguito, perdón por la expresión, no, debe liderar en un diálogo constructivo, democrático, abierto y transparente. Yo sí quiero, yo soy optimista y a veces mis colegas me dicen que soy muy optimista, pero creo que tenemos que pensar en ese escenario, como dicen, soñar individualmente se queda en un sueño, pero si soñamos colectivamente, podemos llegar a esa realidad. Muy bien, muchísimas gracias, señor Matar, desde México, por brindarnos este panorama tan interesante y nos deja una idea sumamente positiva de que juntos podemos. América Latina también, bueno, tiene muchísimos pueblos de gran trayectoria, de luchas, de esfuerzos juntos, así que uno más lo vamos a lograr. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y gracias a ustedes. Adiós.